El contexto de este devocional es Génesis 42, 1 al 38. Después mandó José que llenaran sus sacos de trigo, que se les devolviera a cada uno su dinero poniéndolo en su saco y que les dieran comida para el camino. Y así se hizo con ellos. Ellos echaron el trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Pero cuando uno de ellos abrió su saco en el mesón para dar de comer a su asno, vio que su dinero estaba en la boca de su saco. Entonces les dijo a sus hermanos: «¡Me devolvieron mi dinero! ¡Miren! Está aquí, en mi saco». El corazón se les salía y espantados se decían el uno al otro: «¿Qué es lo que nos ha hecho Dios?». Génesis 42, 25 al 28. Después de acusar a sus hermanos de ser espías, José los había encerrado en la cárcel. Luego de 3 días, los había sacado de allí y había hecho un trato con ellos. Solo uno de ellos permanecería en prisión hasta que los demás regresaran a Egipto trayendo con ellos a su hermano menor. Únicamente haciendo esto podrían demostrarle al gobernador de aquel país que eran gente honesta y que habían dicho la verdad. Sin embargo, nada sería sencillo para estos hombres. Antes de que sus hermanos dejaran a Egipto, José ordenó que junto con el trigo que habían comprado, los criados también colocaran en sus sacos el dinero que ellos habían pagado por el alimento. Sin dudas, en aquel tiempo de hambre, el grano que vendían los egipcios era muy costoso. Por lo tanto, recibir aquel dinero de vuelta era una inesperada y maravillosa bendición para los hermanos de José. Pero no solo eso. Además de devolverles el dinero, José hizo que se les entregara comida para el camino de regreso. Evidentemente, él cuidó de ellos desde el principio hasta el final. Pero, ¿por qué José hacía todo esto? Él no estaba haciendo bromas pesadas con sus hermanos. Tampoco estaba intentando hacerles la vida difícil. Era Dios quien estaba realizando su plan a través de José, guiándolo a hacer algunas cosas extrañas a fin de traer verdadero arrepentimiento a aquellos hombres y abriendo el camino para la reconciliación con su hermano. Es interesante notar que José no devolvió el dinero a sus hermanos personalmente, sino que hizo que sus criados lo escondieran entre sus pertenencias. Obviamente, aquel dinero solo sería descubierto después de que ellos dejaran a Egipto. José hizo esto por sus hermanos antes de que ellos se reconciliaran con él. José aún no sabía si sus hermanos se arrepentirían o si le pedirían perdón. Sin embargo, a pesar de eso, él les demostró su amor y su cuidado. Del mismo modo actuó Jesús con nosotros. Incluso antes de que estuviésemos reconciliados con él nos bendijo de manera superabundante. Algunas de sus bendiciones son obvias y están delante de nosotros. No obstante, otras están escondidas para ser descubiertas en el futuro. Piénsalo. Si eres un hijo de Dios, Jesús ha colocado dinero extra y provisiones en tu saco. Recuerda, si Jesús es tu Salvador, Él tiene para ti regalos que aún ni siquiera imaginas. Por ello, podemos hacer nuestras las palabras del apóstol Pablo, quien dijo: «Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo». Efesios 1:3. Ahora bien, ¿qué sucedió cuando en medio del camino uno de los hermanos de José vio que el dinero con el que había pagado estaba nuevamente en su saco? Claramente, esto fue un choque tremendo para todos ellos, ya que lo último que esperaban ver después de todo lo que habían vivido en Egipto era su dinero de regreso, intacto entre sus pertenencias. ¿Qué clase de broma de mal gusto era esta? Después que habían llegado a Egipto, todo había sido muy extraño. ¿Y ahora esto? Haber encontrado el dinero allí era como si se hubiesen ganado la lotería. Sin embargo, ellos no estaban felices. Por el contrario, quedaron tan espantados que sus corazones se sobresaltaron. Ahora, además de ser calificados de espías, también podían ser acusados de ladrones. Los hermanos de José estaban muy asustados, y la razón era lógica: sus conciencias eran culpables. Y es que lo que dice la palabra siempre es verdad. El malvado huye aunque nadie lo persiga, pero el justo vive confiado como un león. Proverbios 28:1.
En circunstancias normales, descubrir que les habían devuelto el dinero habría sido una excelente noticia, pero en este caso no fue así. Este incidente inesperado les hizo suponer que Dios los estaba castigando por la maldad que habían cometido años atrás contra su hermano José. Ya estaban metidos en un aprieto con el gobernador de Egipto, quien les había puesto las cosas muy difíciles, así que esto no hizo más que aumentar su preocupación. Podríamos preguntarnos por qué los hermanos de José no regresaron a Egipto inmediatamente para pedir explicaciones. Sin embargo, tal vez pensaron que si lo hacían podían empeorar aún más su situación, ya que el gobernador hubiera podido acusarlos de robar aquel dinero. Por lo tanto, para no arriesgarse, decidieron reanudar el viaje a casa. Sin lugar a dudas, Dios estaba trabajando a fondo en la conciencia de estos hombres, utilizando todas aquellas complicaciones y situaciones extrañas a fin de conducirlos al arrepentimiento y a la restauración. Podemos pensar también que esta fue una prueba, pero no de parte de José, sino de parte de Dios. ¿Qué harían los hermanos de José con aquel dinero? Lo que decidieran demostraría lo que había en sus corazones. Un corazón engañoso lo escondería. Un corazón mentiroso construiría una explicación aceptable acerca del origen de este dinero. Un corazón orgulloso pensaría que era una retribución merecida. Y un corazón superficial lo gastaría sin pensar demasiado. Cada una de las bendiciones que el Señor nos da son también una prueba, ya que a través de todo lo que Dios nos provee, Él prueba nuestro corazón. Piénsalo. Lo que haces con lo que tienes es importante. Sin embargo, Dios ve más allá de la acción misma. Él ve tu corazón y desea desarrollar no solo tu conducta, sino también tu carácter.